Y bueno, sabemos que en estas fechas se conmemora lo que es la Navidad, y lo decíamos en la cena. La Navidad tiene que ver con la natividad, con el nacimiento, ¿verdad?, de el Salvador, el Redentor. Pero la Navidad para nosotros son noticias de gran gozo, y eso es lo que tenemos que entender. Los hijos de Dios debemos tener ese entendimiento de que la Navidad es todo el tiempo. Para nosotros, desde el momento que Cristo llegó a nuestro corazón, desde el momento de que Él nació en nosotros, de que tenemos esa comunión con Él, es una Navidad que festejamos y conmemoramos continuamente, todos los días. Entonces, todo esto tiene que ver con noticias de gran gozo. El nacimiento de Jesucristo anuncia el inicio del cumplimiento de su plan eterno. Por eso nosotros no tenemos que estar desprevenidos en este aspecto, sino debemos de entender que su nacimiento, cuando nosotros recordamos su nacimiento, estamos anunciando o está anunciando el cumplimiento de su plan eterno. Pero todo esto ya es una realidad para nosotros. En ese tiempo, cuando Él nació, estaba iniciando o se estaba anunciando el plan eterno. Todo lo que a través de los profetas se había anunciado acerca del Mesías, acerca del Salvador, acerca del Redentor, en su nacimiento se estaba dando cumplimiento, estaba iniciando el plan eterno de Dios. Por eso la Navidad para nosotros son noticias de gran gozo. La Navidad son noticias de gran gozo, pero para los que no conocen a Dios, estas noticias son confusas. Realmente alguien que no conoce a Dios, el nacimiento, la Navidad es confusa, no la puede entender, solamente la puede vislumbrar a lo mejor a través de fiestas, a través de cualquier otra cosa, pero no puede entender el verdadero significado de lo que es la Navidad. Y quiero que me acompañes, por favor, al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, versículo del 1 al 3, que cita de la siguiente manera: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y vemos cómo la noticia dice que estos sabios, estos magos que venían de oriente, dice que buscaban al rey de los judíos. Pero si sabemos, Judea tenía un rey. Entonces dice que el rey como que dijo: bueno, ¿cómo que el rey si yo soy el rey? O sea, ¿hay otro rey aparte de mí? Y ese es el problema. Para nosotros son noticias de gran gozo, pero para quien no conoce al Rey de Reyes, al Señor de Señores, estas noticias son confusas. Porque su reinado no es un reinado de este mundo, su reinado es un reinado eterno, y no solamente de este mundo, es un reinado de todo. Porque Él reina la eternidad, Él reina todo. No hay nada que no esté bajo su gobierno o sujeto al gobierno de Él. Entonces, Él es rey, pero tomó forma de siervo. Así lo dice la Escritura, que Él, siendo rey, tomó forma de siervo. El problema es que, de acuerdo a los estándares de este mundo, ¿cómo es que nacen los reyes? ¿En cuna de oro? ¿De qué otra manera nacen los reyes? En abundancia, con muchos privilegios. Entonces, desgraciadamente, se esperaba la venida del rey, pero estaban esperando un rey a la manera del mundo. Pero vemos cómo dice la Escritura, que este rey tomó forma de siervo, se despojó de su divinidad. Cuando
tú lo reconoces como rey, tú no te acercas a Él para mendigar, tú te acercas a Él para adorarlo. Esta era la manera en la que estos hombres lo buscaban a Él, porque el anuncio de ellos fue: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos venido a adorarle. Y esa es la actitud que nosotros como hijos de Dios debemos de tener, una actitud de adoración, porque reconocemos, porque conocemos lo que Él ha hecho en favor de nosotros, todo lo que nosotros hemos recibido de parte de Él, porque la Escritura dice que toda buena dádiva proviene de Dios. Y esa adoración dice que ellos, postrándose, le ofrecieron. La adoración tiene que ver con ofrecer, con un ofrecimiento, con dar algo, y dice que ellos le adoraron. Fíjate lo que dice Mateo 2:10 al 11, dice así: y al ver la estrella se regocijaron con muy gran de gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. La adoración es el acto de entrega cuando se reconoce a quién se adora. Ahora, aquí hay algo muy importante. ¿Quién era el centro de adoración en este pasaje que acabamos de leer? Te lo voy a volver a leer para que tú lo puedas ver. Dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. ¿Quién era el centro de la adoración? Jesús. Él era el centro de la adoración. ¿Por qué? Porque Él era el rey al cual ellos venían a adorar. Y eso es algo que tenemos que entenderlo. Cuando la Escritura dice que un niño, dice, nos ha nacido, y que un hijo se nos ha dado. Yo sé que tú has escuchado esa porción de la Escritura que está en el libro de Isaías, y es una porción que en mucho tiempo no la entendimos, pero tenemos que darle un entendimiento, o tenemos que tener un entendimiento de lo que esta profecía estaba hablando, porque estaba hablando precisamente de estos tiempos en los cuales el hijo iba a darse en sacrificio, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la humanidad pudiera disfrutar de esa comunión con Dios, para que la humanidad pudiera experimentar y disfrutar el perdón de Dios, para que la humanidad pudiera vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo eso nos ha sido dado por ese hijo que Dios nos dio. En el libro de Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, cita lo siguiente. Esta es una profecía del profeta Isaías que cita lo siguiente. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo esto era una profecía, pero cuando Él vino, cuando se anunció su venida, cuando Él había nacido, todo esto se estaba volviendo una realidad. Y para nosotros, Cristo es esa realidad. Cristo es ese niño que ha nacido, pero es el Hijo del Padre eterno que nos fue dado a nosotros para bendición de nosotros mismos. Y cuando la Escritura habla de que un niño nos es nacido, está hablando de su humanidad, porque la Escritura dice que Él se hizo hombre, que Él se despojó de su divinidad para hacerse hombre, para vivir como los hombres y para darse en sacrificio, para poder cumplir todo aquello que se requería que fuera a través de un hombre. Pero no iba a ser cualquier hombre, porque solamente tenía que ser un hombre que no tuviera una simiente corruptible.
Pero cuando dice que hijo nos es dado, está hablando de que Dios dio a su hijo. La escritura nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre estaba ofreciendo a su hijo para traer salvación a la humanidad. Pero también nos habla, dice, el principado sobre su hombro. La palabra principado sé que generalmente se ha asociado siempre con demonios, pero realmente principado tiene que ver con gobierno. El significado bíblico de principado es una forma de referirse a individuos que tienen una alta jerarquía o autoridad. En este caso, cuando habla del principado sobre su hombro, está hablando, dice que el poder sobre sus hombros, el poder que tiene, el peso que tiene es enorme, ¿sí? Es el todopoderoso. Y da algunos atributos de este niño, ¿verdad? Que ha nacido, de este hijo que nos ha sido dado. Dice que él es admirable en todo lo que dice y en todo lo que hace. Y vemos que en su tiempo y aún en estas fechas, todo lo que él hizo, todo lo que él dijo, todo eso es admirable. La escritura en Lucas 4:32 dice: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Realmente cuando la gente escuchaba hablar a Jesús, la gente se admiraba de la enseñanza que él tenía, porque su enseñanza no era una enseñanza hueca. En otro de los evangelios dice que él enseñaba con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Entonces te das cuenta cómo su enseñanza, todo lo que él hacía era admirable. ¿Por qué? Porque estaba mostrando realmente quién era Dios, pero estaba viviendo lo que él mostraba, lo que él hablaba, era lo que estaba manifestando la grandeza del Padre eterno. Otro de los atributos dice que es consejero. Vemos que a través de la palabra de Dios encontramos lecciones sabias, lecciones soberanas que nos dan una dirección para que nosotros podamos vivir de una manera segura, caminando en su omnisciencia. Consejero. Fíjate lo que dice la escritura en el libro de los Salmos, en el versículo 32. Capítulo 32, versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. O sea, realmente lo que Dios quiere y a donde Dios quiere llevarnos es a que nosotros podamos tener ese entendimiento de su diseño. Lo que Él quiere a través de su palabra, lo que Él hace a través de su palabra es darnos dirección. Lo que Él quiere es mostrarnos el camino por el cual nosotros debemos andar, porque sus ojos están fijos en nosotros, porque Él tiene total atención y tiene total cuidado de nosotros. Es más, la escritura dice que Él está en nosotros. También el tercer punto dice: Dios fuerte, porque Él nunca dejó de ser Dios. Aunque se despojó de sus atributos divinos, Él nunca dejó de ser Dios. Y la escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, cita así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él nunca dejó de ser Dios y nunca dejará de ser Dios, porque Él es Dios eterno. Otro de los atributos que dice que Él es Padre eterno. Cuando se revela
el Padre en el Hijo, Él se convierte en Padre eterno para nosotros, porque el Padre y Él son uno. Él mismo lo dijo en Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. Y nosotros tenemos que entender esto, que Dios es uno solo, y Él nos ha dado el poder de que nosotros seamos hijos de Dios. Todo esto es el anuncio de la Navidad. Todo esto es la dimensión de lo que Él alcanzó en favor de nosotros. Pero todo esto es algo para lo cual nosotros ahora debemos de tener un disfrute y debemos ser conscientes de todo lo que Él ha hecho. Por eso la Navidad para nosotros no solamente son fiestas, sí es cierto, podemos gozarnos, podemos convivir, pero lo mayor que tenemos en la Navidad es poder transmitir el mensaje a aquellos que no le conocen, o a aquellos que aún en su momento no la han querido conocer, pero que tienen necesidad de Él. Porque en estos tiempos la gente se angustia, la gente se deprime, la gente tiene soledad, porque la gente realmente necesita a Dios. Y también la Escritura lo describe como príncipe de paz. Él ha venido a traer su reino que no tiene fin, para que nosotros reinemos en vida, reinemos en Zoe, reinemos en esa vida espiritual que Él nos ha dado. La Escritura en el Evangelio según San Juan, versículo 14 al 27 dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Cuando Él habla que Él es un príncipe de paz, Él ha traído la paz a nuestras vidas. Primeramente tenemos que entender esto: el hombre no tenía paz para con Dios. El hombre no estaba en paz con Dios. Antes del cumplimiento del plan eterno de Dios, el hombre no tenía paz con Dios. No había manera de que el hombre estuviera en paz con Dios. El hombre tenía un conflicto con Dios. La humanidad tenía un conflicto con Dios. Pero cuando Cristo vino a este mundo, Él trajo la paz a este mundo. Él trajo la reconciliación a este mundo. Y lo que Él hizo es que reconcilió al hombre con Dios. Por eso Él dice que su paz no es como la que el mundo da. Dice que su paz es verdadera y es duradera. Todo esto es el anuncio de la Navidad. Todo esto es lo que nosotros debemos de dimensionar, lo que es la Navidad. Porque si para nosotros la Navidad sigue siendo fiesta, no hemos entendido. Sí es fiesta, pero lo importante de la Navidad es la esencia, que es Cristo. Todo lo que Él alcanzó en favor de nosotros y todo lo que alcanzó en favor de toda la humanidad. El mundo necesita conocer a Dios, y Dios se va a expresar a través de cada uno de nosotros. Por eso es importante que como hijos seamos entendidos. Por eso es importante que como hijos vivamos de acuerdo al diseño eterno de Dios. Por eso es importante que como hijos caminemos de acuerdo a su voluntad y tengamos conocimiento y tengamos la madurez para expresar la grandeza del Hijo aquí en la tierra. Su nacimiento anuncia el inicio del cumplimiento de su plan eterno. Su muerte, la consumación de su obra, y su resurrección nos hace participantes de la naturaleza divina, miembros de la familia de Dios, herederos juntamente con Cristo, y el establecimiento de su reino eterno aquí en la tierra. Su reino ya fue establecido por Él, pero a nosotros nos corresponde extenderlo, que el mundo le pueda conocer a Él. Todo esto es lo que encierra
la Navidad, y es a lo que nosotros hemos sido llamados. Yo sé que muchas veces para la gente esto podría parecer una locura, pero realmente para nosotros es el poder de Dios, es la autoridad de Dios, es el respaldo de Dios, es la manifestación que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra. Y termino con esta cita, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 25, que cita de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esta porción de la Escritura está hablando precisamente de esto, de que para muchos esta palabra parece una locura, pero realmente para aquel que la entiende, para aquel que la abraza, para aquel que entiende el verdadero significado del nacimiento, de la vida de Jesucristo y de su obra de salvación, de su sacrificio para salvación, realmente esto se convierte en poder de Dios para aquel que lo entiende, para aquel que es hijo, para aquel que vive conforme a un diseño que es superior, para aquel que vive conforme a un diseño que es eterno, con un diseño que fue dado por Dios para que nosotros podamos vivir de acuerdo a ese diseño. Ese es el poder que Dios nos da, de poder vivir y el poder experimentar y expresar esa vida de aquí a la eternidad. Amén. Oramos. Padre, gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tu nacimiento dio el anuncio de ese cumplimiento de tu plan eterno, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de tu palabra conocemos tu obra, Señor, conocemos tu plan de salvación, conocemos, Señor, cuál es tu voluntad, y asimismo, Señor, tu palabra y tu presencia nos da el poder para caminar de acuerdo a esa voluntad, Señor, para poder darle cumplimiento a tu propósito eterno a través de la asignación que nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te damos en este tiempo, gracias por cada vida, Señor, y te pido, Señor, que cada una de las personas que tiene contacto con nosotros, Señor, a través de tu palabra, Señor, y a través del entendimiento que tú nos das, podamos, Señor, tengamos la capacidad de compartirles tu palabra, de compartirles tu evangelio, y de que ellos puedan abrir su corazón y conocer la verdad que hay en ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les seguimos invitando a los que nos ven a través de las redes que compartan este mensaje de salvación, que más gente pueda recibir ese regalo que Dios nos ha traído, que es Jesucristo, el mejor regalo que podemos recibir. Nos vemos la próxima transmisión.